Grano de arena. Silvia Núñez, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Cómo ves el caso Irene Manso y lo que ocurre con las mujeres que son acusadas injustamente o que están en las cárceles en Sonora? ¿Cuál sería tu valoración? ¿Qué pulso tienes del tema? Buenos Buenos días. días, espero que estén muy bien disfrutando de sus medio vacaciones. Bien. Pues mira, yo creo que a tu pregunta que has estado haciendo durante la semana anterior y esta, si se juzga con perspectiva de género en Sonora, pues yo creo que no. Yo creo que no, porque no está transversalizado este enfoque. Yo creo que no hay una convicción como observatorio, como colectivo de organizaciones y mujeres, hemos tenido en varias ocasiones diálogos con las diferentes instituciones que tienen que ver con todo el proceso de justicia. En algunos casos sentimos que hay sensibilidad, que hay una apertura para ir aprendiendo juntos, ¿no? Porque hay que recordar que aquí se están cruzando dos cuestiones, la perspectiva de género, pero también la aplicación del sistema de justicia oral. Dentro de las instituciones, nosotras nos hemos percatado de que hay, digamos, sectores que ni siquiera están de acuerdo con el nuevo sistema. Entonces eso hace que se aplique pues con falta de convicción, con indolencia inclusive, y que se lleve a cometer errores a veces fatales, ¿no? Te pongo algunos casos, porque a las mujeres hay que verlas, bueno, desde dos puntos de vista. Uno es como víctimas, que es lo que casi siempre salimos pues a defender, ¿no? Porque queremos que haya justicia para ellas y más. Pero también el otro caso es cuando las mujeres son acusadas o ahora investigadas, ¿no? Como posibles personas responsables que cometieron algún delito, que es el caso de Irene, por ejemplo. Entonces, en ambas aplica la perspectiva de género, porque lo que dicen las convenciones y lo que dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género es que podríamos estar partiendo de de un ejercicio desigual de poder derivado de la histórica discriminación que ha tenido el género femenino. Entonces, primero hay que verlo con ese lente, ¿no? O sea, las mujeres, muchas mujeres que están en la cárcel o que han sido juzgadas o que están en proceso de ser juzgadas, pues realmente fueron víctimas durante muchísimos años, ¿no? Creo que las historias de terror que contó esta Irene, pues son más que evidencia de que en Sonora, pues sí, no solo en general, no solo en general se sigue la práctica de la tortura, sino que además se sigue practicando esta tortura por excelencia hacia las mujeres o contra las mujeres, que es la tortura sexual. Yo difiero con el licenciado Zavala y con la propia Irene cuando dicen que no fue víctima de tortura ella, ¿no? En su caso, yo creo que fue torturada psicológicamente y sistemáticamente. El hecho de que no tengas una respuesta de parte del sistema de justicia es una tortura psicológica que ya se ha utilizado por mucho tiempo, porque es como los secuestradores, ¿no? Que le dicen a su víctima, nadie va a venir por ti, a nadie le interesas. Es como estar en un limbo, ¿no? En un limbo jurídico, a pesar de que está siendo sujeta a un proceso, ¿no? Entonces, no, aunque no conozco el caso a profundidad, pero sí sabemos, porque hemos entrado a algunos cerezos, pues de casos de mujeres que están por un contexto que las llevó a una situación delictiva y en donde, como bien dice Elena Zaola, a ellas se les aplicó una sentencia muchísimo más alta que a hombres por los mismos delitos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que aplicar la perspectiva de género, y creo que en Sonora el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que lo tenemos desde julio de 2013, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es aplicado, es decir, es discrecional, ¿no? A pesar de que es obligatorio. Entonces, ahí se dan tantos lineamientos de cómo deberían seguirse el proceso para aplicar la perspectiva de género, que vemos uno por uno, nosotras que hacemos monitoreo de casos, vemos que no se está aplicando.
En cuanto a los casos que tú has comentado en algunas ocasiones, por ejemplo, sí creemos que también de parte de la Fiscalía de pronto no hay una buena investigación o el Ministerio Público, ese que le tocó a esa mujer, a esa persona, pues no hizo su trabajo correctamente. Por ejemplo, vemos el caso de Alejandra Alegría de Cabot, que tú lo recordarás, el caso propio de Cassandra, que curiosamente, y fíjate cómo los estudios que hay de las mujeres reclusas siempre tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Porque las mujeres dependen, porque a veces son madres solteras, porque se ven a veces en la necesidad de delinquir, que no es el caso de ellas dos, ¿no? Como se pudo comprobar, ¿no? Pero sí hay mujeres que están adentro porque se vieron obligadas a realizar este o el otro acto para llevar comida a sus hijos, para subsistir, porque algún hombre las estaba extorsionando, porque el esposo las estaba obligando, en fin. Es una serie de cosas en donde efectivamente lo que dice la CEDAW, lo que dice Belén do Pará, es que lo más importante, y el propio protocolo para juzgar con perspectiva de género, lo más importante en este caso, y tenerlo adelante de cualquier cosa, es el contexto de discriminación. Y no hay que confundir con que nosotras pensaríamos que por el hecho de que son mujeres tienen que salir libres o no tendrían que ser imputadas como responsables de algún delito, sino lo que nosotras estamos diciendo es que hay que tener un doble lente, porque si de por sí hay mucha violación a los derechos humanos en el sentido de que no se sigue el debido proceso para las personas que son investigadas por un delito, pues las mujeres son doble o triplemente sancionadas socialmente e institucionalmente, ¿no? Por estas razones. Entonces, estos casos, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos casos mucho más graves que en donde quien está incumpliendo o quien está fallando es el propio Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Que ya los hemos mencionado públicamente y sobre los cuales hemos tenido diálogos con el Poder Judicial, incluso con el propio presidente del Supremo Tribunal, ¿no? Uno, pues, que es emblemático ya, es el de Jessica Rosario Vega Borbón, de Navojoa, que está sin sentencia todavía el feminicida, a pesar de que ella pues fue asesinada hace más de 3 años, y es hora en que no se emite esta sentencia, ¿no? Entonces la familia pues está en una agonía, porque día a día esperan esta sentencia y temen pues que haya una resolución a favor, pero del feminicida, ¿no? Pero también recordarán ustedes la sentencia de hace poco tiempo, en donde una persona que cometió tentativa de feminicidio, la Fiscalía hizo una excelente investigación y propuso una resolución de 20 años de cárcel para esta persona, caso de Sonoita, y un juez pues la tumbó, ¿no? Y dijo que le parecía excesivo, entonces él resolvió que fueran solo 10 años, ¿no? Afortunadamente ahí hubo una rectificación y bueno, se asumió, se reconoció que había un error por parte del juez y se rectificó, y bueno, eso esperamos que haya una sentencia favorable, ¿no? Y también el otro caso que nos ha ocupado en los últimos tiempos también es el de Diana Domínguez, otra víctima de feminicidio, también por el lado de Obregón y Navojoa, no sé si lo recuerden, ella representante médica que fue asesinada por su jefe. Entonces, y que además, bueno, una serie de atrocidades que cometió antes de asesinarla, durante y después de asesinarla, ¿no? Entonces la Fiscalía ahí también ofrece una excelente investigación, una excelente resolución, pruebas contundentes, y el juez desecha las pruebas que son básicas, ¿no? Entonces ese caso también le estamos dando seguimiento, está próximo el juicio oral, pero también peligra ese caso en que se falle a favor del feminicida e incluso salga libre, ¿no? Y en el caso, repito, pues digo, para cerrar, creo que en el caso de Irene Manso y los testimonios de las otras mujeres que ella expresó, es un fallo de todo el sistema de justicia, porque ahí también que te digan que te van a violar y es tortura psicológica clásica esa, ¿no? O sea, de los tiempos antiguos así, ¿no? Entonces, si no hemos podido superar eso, aunque diga que le daban de comer y que, o sea, es decir, es como el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? O sea, me trataba bien porque no la golpeaban, ¿no? O sea, es que tú tienes derechos humanos y aunque estés en una situación porque ella está en un proceso, ella no ha sido juzgada. Si aunque seas juzgado se te tienen que respetar tus derechos humanos, pues con más razón si estás en un proceso, ¿no?
Entonces, creo que ahí fue una falla total del sistema de justicia, para empezar por lo que ella denuncia, que fue juzgada por el sistema anterior. Eso no puede ser por los tiempos en que ella tuvo esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que no se juzga con perspectiva de género, yo creo que sigue siendo discrecional, y sí hay por algunos sectores de las instituciones una resistencia terrible a aplicar el nuevo sistema de justicia penal. Algunas veces se burla, y nos recuerda mucho como cuando se hizo la reforma para incluir el tipo penal feminicidio, también se burlaban del tipo penal, ¿no? Hoy día ya... Dependiendo del caso, ¿verdad? ¿Los aplican o no? Exactamente. Entonces, si tú te vas caso por caso, ves, bueno, aquí sí se aplicó, aquí no se aplicó. Recordarás, por ejemplo, el caso, esto digo a favor de la Fiscalía, porque tiene que ver con la investigación, el caso de Daniela, en el que también incidimos, esta chica que había sido víctima mucho tiempo de la pareja, víctima de violencia, y en una discusión en una ocasión, él pues la patea, la tira, la maltrata, y ella se levanta y corre, y él la corretea y todo para seguirla agrediendo, todo esto delante de otra persona, ¿no? Y finalmente ella toma un cuchillo para inhibir que él la siguiera maltratando, y entonces él se le abalanza y se hiere y muere. Pero obviamente ella la auxilió, ella llamó a la Cruz Roja, etcétera, y la Fiscalía resolvió que había sido legítima defensa. Y afortunadamente en ese momento sí hicieron mancuerna, y el juez también ratificó esa sentencia, ¿no? Esa resolución, perdón, para emitir una sentencia. Entonces, si te fijas, en realidad es un mosaico. O sea, ahorita es discrecional, pero no podemos estar caso por caso viéndolos. Esto debería estar transversalizado, tanto si la mujer es víctima como si es una persona investigada por un delito o ya en proceso, ¿no?, de sentencia. O sea, se tiene que analizar todas las condiciones que llevó a la mujer a hacer esto, si es que lo hizo, ¿no? Porque por lo que estamos viendo ni siquiera se investiga bien, y luego el juez, no todas las responsabilidades de la investigación, pero es la base, ¿no? Si al juez se le presenta una buena investigación con pruebas que hayan sido acreditadas y más, entonces el juez tendrá elementos para poder juzgar, ¿no? Ese es el nuevo sistema, pues, de justicia, ¿no? Porque el juez, en teoría, pues es imparcial porque no conocía anteriormente el caso, etcétera, ¿no? Pero también hemos visto casos en donde los jueces en las audiencias, por ejemplo, ni siquiera voltean a ver a la víctima, ¿no? O a sus familiares, si es que ya está asesinada. Entonces, eso es terrible, porque es parte de los aportes del nuevo sistema de justicia, es que la víctima pueda ser escuchada por el juez, o sea, que pueda hablarle al juez. Tú recordarás que en el anterior sistema, o sea, tú podías jamás haber conocido al juez, ¿no? Eran puros papeles, y tú eras un número más, ¿no? Entonces, sí, todos esos elementos nos hacen pensar que no se está juzgando con perspectiva de género. O sea, es ahorita como un proceso de aprendizaje, de cada quien como pueda, como quiera, y bueno, pues ahí el juez es el que está siendo finalmente quien decida, ¿no? Totalmente. Conclusión entonces, Silvia. Pues no, creo que no se juzga con perspectiva de género. Creo que las organizaciones tenemos una tarea muy grande de monitorear, de seguir monitoreando. Los medios de comunicación ni se diga, porque el sistema de justicia nos afecta a todos. O sea, cada sentencia que salga o cada resolución de la Fiscalía nos afecta a todos los demás, porque se van marcando pautas. Porque hay que recordar que son los primeros casos de que se están juzgando y que se están sentenciando, ¿no? Entonces, bueno, ni tan primero, ¿no? Pero sí, digamos, es como una primera etapa que se conoce en los otros estados donde inició el sistema de justicia oral. Siempre nos decían las compañeras que estaban en eso, por ejemplo en Chihuahua, decían, 2 años, dice, es el costo mínimo que van a tener para que se aprenda a aplicar el nuevo sistema de justicia. ¿Qué significa eso? Pues que quien robe sale inmediatamente, que los policías no quieran ir porque no saben llenar el informe el policial homologado. Es un relajo, pues, ¿no? Hasta que ya se va aprendiendo. Entonces, nosotros sí hemos visto avances, pero todavía creemos que hay discrecionalidad en algunas instituciones y sobre todo en sectores de algunas instituciones, ¿no? Y pues que finalmente los llevan a cometer la violencia institucional de la que hablaba el licenciado Zavala, ¿no?
Totalmente. Pues te agradezco mucho, Silvia, y como siempre se queda abierto este espacio y le damos seguimiento a esas causas que son nuestra bandera también. Muchas gracias.